Capítulo 234. Reunión. Axel había logrado liberar a Z del sello, ahorrándose así el trabajo de encontrar una forma de matarla con su limitado poder. Y, además, había creado otro enemigo para el Kraken. Uno muy poderoso. Axel consideró que esto era un gran paso. Derrotar a tu oponente con tus meras palabras. En el Japón mágico, este se considera el pináculo del Magi-Jutsu. Axel parecía haberlo logrado hace un momento, haciéndolo sentir como si hubiera ganado la lotería. Este método es asombroso. Pensó. Es solo que este método es extremadamente poco confiable y no hay garantía de éxito. Por eso, generalmente no lo usa. ¡Bam! Un rayo de luz emergió de repente del halo brillante que había estado oscureciendo a Z. ¡Maldita sea! Axel fue golpeado de frente y fue arrojado hacia atrás 20 metros debido a la gran fuerza del impacto. La explosión fue tan rápida que el cuerpo de Axel simplemente no pudo reaccionar lo suficientemente rápido para escapar. Lo único que pudo mover fueron sus manos ultra rápidas, que es lo que más entrenó. Su cerebro no procesó nada. Sus manos simplemente reaccionaron por instinto, activando manos mágicas y bloqueando el rayo. Axel tose, habiendo sido golpeado en el pecho por su propia mano que lo hizo ser arrojado hacia atrás luego de bloquear el hechizo. Disculpa, pero ¿qué carajo?, preguntó, levantándose mientras miraba sus manos brillantes. Z emergió de su halo y miró fijamente a Axel. Estoy agradecido por la libertad. Pero tienes que pagar por lo que has hecho. Oye. Espera. Las vides volvieron a emerger del suelo, y esta vez Axel tuvo que sacar sus cuchillos para defenderse a la antigua usanza. Alto. ¿No crees que estás ladrando al árbol equivocado con tu árbol favorito aquí? La organización fue la que te atrapó y te manipuló. En cuanto a lo que hice, bueno, todavía estás vivo, ¿verdad? No es gran cosa. ¿No es gran cosa? ¿No es gran cosa? Z se detuvo de repente, pero su ira parecía haberse esfumado. ¿Crees que las vidas de las plantas no importan en absoluto? ¿Tienes alguna idea de cuántas vidas arruinaste al destruir el bosque y el árbol del mundo de esa manera? Planté cada una de ellas personalmente. Y durante años, las vi crecer desde retoños hasta gigantes. Y luego tú irrumpes aquí, destruyes todo y luego esperas que yo simplemente lo deje ir. Ella preguntó, disparándole otro rayo. Mierda. Fue entonces cuando Axel se dio cuenta de que tal vez la había cagado. Ella era una de esas defensoras de los árboles que asesinarían a todo su linaje por causar daño a la naturaleza. Lo sabía porque había visto a Daphne. Esa chica no le había hablado durante un día porque lo había visto cortar las plantas silvestres en el invernadero abandonado para hacer espacio para el entrenamiento. ¿Crees que no tienen vida? Ella también había hecho la misma pregunta. Y a esa pregunta Axel solo tenía una respuesta. Me importa una mierda. Así es. A él no le importaba. Diablos, a él no le importaba si había humanos en lugar de esas plantas. Mientras estén en su camino, Axel va a cortar. Por supuesto, tuvo el sentido común de no decirlo en voz alta en ese momento, tal como lo hace ahora. Oye. Lo siento mucho por eso. Y asumiré la responsabilidad. ¿Pero podemos resolver esto después de que hayamos tratado con la organización?, preguntó, tratando de parecer sincero. Sin embargo, Z parecía enfadarse aún más. ¿Crees que esperarías a que alguien asesine a toda tu familia y sonríes mientras miras la escena? El árbol del mundo ya había vuelto a crecer hasta alcanzar un tamaño decente y la magia de luz que se había dispersado también se había reunido nuevamente. Ahora tengo prisa y tú estás en el camino, dijo, y todo su cuerpo se puso dorado. Así que este es el fin, malvado destructor de la naturaleza. Purificar. Se liberó una ola abrasadora que literalmente convertía en luz todo lo que encontraba a su paso. Axel intentó teletransportarse, pero descubrió que era imposible. Ya era imposible en la capa espacial, y ahora está en la parte más profunda de la fosa. No tendría sentido que los miembros de la organización pudieran teletransportarse dentro y fuera de aquí. Al no tener otra opción, tuvo que activar sus defensas y prepararse para lo que parecía el ataque más poderoso del arsenal de Z. Armadura ligera. Barrera arcana. Infusión ligera.
Axel lanzó armadura ligera, cubriéndose con una armadura de luz, y luego lanzó barrera arcana, infundiéndola con magia de luz. Y fue justo a tiempo cuando la intensa magia de luz golpeó su barrera. Pero esta magia era diferente, ya que atravesó sus defensas como si no existieran. La luz golpeó a Axel y todo su ser comenzó a arder mientras sentía magia de luz pura pasando a través de su cuerpo. Su cuerpo comenzó a convertirse en partículas de luz, comenzando desde su piel. Fue entonces cuando se dio cuenta de que era similar a la maldición del agua de Aslot. Pudo escapar de la maldición del agua gracias a su alta afinidad con el agua, pero en comparación con su afinidad con el agua, su afinidad con la luz era insignificante. Toda la afinidad con la luz que tenía en realidad la tomó prestada de su conexión con su varita, que tiene una afinidad extremadamente alta con la luz. Pero eso no fue suficiente por ahora. Parece que no hay otra opción. Después de mucho tiempo, Axel finalmente tomó su varita para obtener más poder. Se había abstenido de hacerlo hasta ahora porque lo había dejado para el ritual en caso de que Daphne lo necesitara. Y no sabía si el ritual tendría éxito si la varita no tenía suficiente magia. Pero ahora, parece que no tenía más opción que extraer su poder. ¿Qué? Pero, tan pronto como accedió a la conexión, dos cosas lo sorprendieron. En primer lugar, la varita se agotó considerablemente, lo que también debilitó la conexión. Que estuviera tan agotado solo significaba una cosa: había sido usado. Y si se hubiera utilizado, eso solo significaba una cosa: Daphne tenía que pasar por el ritual. Y si Daphne, que había dicho que solo lo haría cuando él regresara sano y salvo, ya pasó por el ritual, eso significa solo una cosa: su maldición regresó. Maldita sea. La noticia era alarmante, pero Axel no tuvo tiempo de pensar en ello ya que literalmente estaba siendo purificado por la luz. Con la varita agotada, no pudo ayudarlo mucho. Pero, la varita estaba considerablemente más cerca de él de lo que debería estar. Así es. Eso es lo segundo que lo sorprendió. ¿Cómo llegó aquí? Como la varita estaba tan cerca, Axel intentó activar la conexión para invocarla. La varita respondió lentamente, como si hubiera despertado de un largo sueño. Pero tan pronto como Axel envió la magia de luz que lo estaba atacando en ese momento a través de la conexión, se animó de inmediato. Más de lo esperado, de hecho. Reaccionó tan intensamente que comenzó a absorber activamente la magia a través de la conexión. Y ni siquiera eso fue suficiente. Un remolino apareció frente a Axel, absorbiendo con avidez la magia de luz que lo había estado atacando. ¿Qué es eso? Z disfrutaba de la visión de Axel, que se purificaba lentamente pero con seguridad. Justo cuando fantaseaba con usarlo para crear semillas de la próxima generación de árboles, vio aparecer un vacío frente a Axel, que prácticamente anuló su hechizo. ¿Cómo es eso posible? Te lo diré en cuanto lo sepa, dijo Axel secamente. Las fluctuaciones espaciales aparecieron en el espacio a medida que la cantidad de magia comenzó a aumentar. ¿En serio? Axel se sorprendió cuando la varita expresó un intenso deseo de ir a su lado. Después de haber sido mejorada con los núcleos duales de luz y oscuridad y la madera del árbol del mundo, la varita apenas respondió, absorbiendo una cantidad atroz de energía incluso para lanzar hechizos simples. El sistema había dicho que era demasiado poderoso y que le tomaría tiempo y esfuerzo construir una conexión y demostrar que era digno. Eso le había parecido una tontería, ya que no podía entender quién podría ser más digno que él. Pensó que ahora lo sería aún más, ya que incluso el tridente real se había sometido inmediatamente a él. Pero aún así, Axel había ido aumentando poco a poco su conexión con él, demostrando gradualmente que era digno. Pero hasta ahora, la varita nunca había estado tan entusiasmada y proactiva como ahora. ¿Cómo puedes venir aquí?, preguntó a través de la conexión. Ni siquiera él podría usar la teletransportación aquí. ¿Cómo podría llegar la varita hasta aquí? La varita no respondió. En cambio, las fluctuaciones espaciales en el vacío aumentaron junto con la magia que era absorbida. Y entonces, una luz brillante brilló y la varita apareció frente a él. ¡Mierda! ¿Incluso puedes hacer eso? Y, tan pronto como lo hizo, el árbol del mundo, o la imitación del árbol del mundo, de repente se inclinó hacia atrás, aparentemente alejándose de la varita. ¿Qué está pasando?
exclamó Z, pero Axel estaba igualmente confundido, si no más. Pero tan pronto como Z sintió el aura de la varita, sus ojos se abrieron con incredulidad. ¿El verdadero árbol del mundo? ¿Cómo? Ah. Fue entonces cuando lo entendió. Entonces, el original es falso, ¿eh? No sabía cómo se había hecho la imitación, pero no parecía tan real como parecía. Por otro lado, el trozo de madera que se utilizó en la varita de Axel era parte del verdadero árbol del mundo directamente de la Etherworld. ¿Esa madera, cómo la conseguiste? Preguntó Z, mirando fijamente la varita de Axel. Es tan grande, tan hermosa. Susurró. Con ojos hambrientos, levantó la mano hacia adelante, como si quisiera alcanzarla, pero de repente retrocedió cuando la varita liberó magia poderosa, diciéndole claramente que se fuera a la mierda. Axel sonrió cuando finalmente agarró la varita, provocando que su cabello negro volara hacia atrás salvajemente debido a la intensa explosión de magia liberada en la reunión. ¿Tú, cómo? Z no parecía entender en absoluto la situación. No podía entender cómo Axel tenía ese trozo de madera, y mucho menos cómo se las arreglaba para controlarlo. Axel no tenía idea de cómo el trozo de madera terminó convirtiéndose en la reliquia familiar de la familia Greengras, pero tuvo que hacer un gran esfuerzo para fortalecer su conexión con la varita. Además, ni siquiera está completamente orientada al elemento luz, ya que tiene un núcleo de oscuridad en su interior. Así que, por supuesto, no iba a escuchar a la loca real. ¿Y ahora, qué hacemos? Preguntó sonriendo maliciosamente. La varita parecía estar esperando ese momento, ya que inmediatamente apuntó a un punto particular del suelo. ¿Qué hay ahí? Preguntó Axel, empezando a caminar en esa dirección. Espera, no. No puedes. Por alguna razón, Z de repente comenzó a asustarse mientras disparaba ataques más poderosos hacia Axel. Pero esta vez, lo que fuera que disparó fue absorbido directamente por la varita que había estado devorando continuamente la magia de la luz desde que había llegado. Pero al ver la reacción de Z, Axel ahora sintió aún más curiosidad por descubrir lo que ella había estado tratando de ocultar. La dirección a la que apuntaba la varita cambió de repente, lo que significa que o bien su foco había cambiado o bien lo que quería había comenzado a moverse. Entonces es así, ¿eh? Axel empezó a correr a toda velocidad, siguiendo a donde apuntaba la varita. Raíces de árboles crecían del suelo, intentando detenerlo. Irritante. El cuchillo de Axel destelló y todo a su paso fue cortado sin piedad. Apuntó a Z y le lanzó una maldición oscura usando el núcleo de oscuridad, aturdiéndola por unos segundos. Mientras tanto, a pesar de que la ubicación cambiaba constantemente, rápidamente logró alcanzarlo y aparecer justo encima del lugar. Canalizó la magia Y. ¡Boom! La varita lo multiplicó por varias veces, creando un enorme creador en el suelo. Pero Axel seguía sin ver nada más que tierra y raíces. Otra vez. Vamos. Otra gran explosión. Y esta vez, la luz comenzó a brillar desde el cráter, lo que provocó que la varita también se encendiera de emoción. ¿Qué tenemos aquí? Axel entrecerró los ojos y miró hacia la fuente. Era una raíz de color dorado que se movía rápidamente y desaparecía en el suelo. De ninguna manera vas a escapar. Dijo Axel, rápidamente agarró la raíz con sus manos mágicas. De repente, una cantidad colosal de magia se liberó de la raíz, lo que hizo que Axel la soltara instintivamente. Pero se formó una conexión tangible entre la raíz y la varita cuando la raíz quedó atada por la varita, lo que le impidió salir. Atrapado en el medio, Axel estaba siendo quemado por el choque mágico entre los dos, pero estaba demasiado intrigado como para importarle. La raíz se debatió como una serpiente capturada, intentando escapar lo mejor que pudo. Y cuando Axel activó ojos arcanos, quedó cegado por la magia de luz oculta en el interior de la pequeña raíz. Más específicamente, apareció un pequeño agujero en la raíz dorada, y de él se extrajo un trozo de madera del tamaño de un frijol, sostenido frente a Axel por la correa dorada. «Maldito sea», murmuró Axel, mirando el pequeño trozo. «Fuiste tú todo el tiempo. El que controló ese árbol gigante todo este tiempo. Una parte extremadamente pequeña del árbol del mundo real. Así es como la imitación tenía las propiedades del árbol del mundo real. Porque el componente central era una pequeña parte del original.
Pero su sorpresa no terminó ahí. A pesar de sus dificultades, poco a poco, la pieza fue atraída con fuerza hacia la varita. Cuando llegó a una pequeña depresión en el costado de la varita, encajó perfectamente. ¡Mierda! Ahora Axel entendió por qué la varita estaba tan emocionada. En realidad había encontrado la parte de su cuerpo que había perdido hacía mucho tiempo. Simplemente no tenía idea de cómo terminó allí. Ahora teniendo control total sobre el núcleo del árbol del mundo, toda la magia de los alrededores comenzó a ser devorada indiscriminadamente por la varita de Axel, que ahora ya no estaba tan agotada como antes. Capítulo 235. Combate de almas. Con su trabajo hecho, Axel cayó de rodillas, ahora solo concentrándose en resistir a la entidad que parecía haberlo considerado como una amenaza real ahora que inesperadamente había ganado la pelea. Sentía como si una fuerza invisible intentara entrar en su cuerpo, y lo único que la detenía era su poder mental que se agotaba rápidamente. Por otro lado, mientras la varita volvía a unir con fuerza el núcleo del árbol del mundo, el pequeño trozo de madera lanzó una última lucha, usando toda la magia para atacar a Axel y la varita. Pero, lástima, lo único que realmente podía usar era magia de luz, en la cual, considerando la diferencia de tamaño de las dos maderas, había una enorme brecha entre las dos. Si un trozo tan pequeño del original puede soportar una cantidad tan aterradora de poder, ¿qué pasa con la pieza grande de la que anteriormente formaba parte? Toda la magia que llegaba hasta allí era absorbida limpiamente por la varita hambrienta. Axel miró la varita en su mano. Así fue. Sintió que había desperdiciado toda esa fuerza mental para nada. Porque recién ahora se dio cuenta de que el árbol del mundo falso estaba siendo controlado por este árbol. Y sin importar cuánto daño le hiciera al resto del cuerpo, siempre que el núcleo no fuera destruido por completo, con toda la magia divina que el árbol había almacenado a lo largo de los años, podría volver a hacer crecer los árboles. Resulta que, al atacar a la enorme imitación, había estado ladrando al árbol equivocado todo este tiempo. Pero aún así, eres jodidamente increíble, ¿eh? Pensó mientras miraba su varita brillante bajo una nueva luz. Este palo había destruido con una sola varita el árbol del mundo que tanto había intentado derrotar. El núcleo de la imitación era solo un pequeño trozo. Y, sin embargo, fue capaz de hacer crecer una imitación tan aterradora del árbol del mundo, capaz de ejercer una enorme cantidad de poder. Y luego, su varita fue capaz de apagarlo tan fácilmente como si estuviera discipulando a un niño. Hasta ahora, había pensado que se trataba de otra varita más, pero Axel recién ahora estaba empezando a comprender cuán poderosa podía ser esta varita aparentemente común. Desafortunadamente, solo hubo un ligero reconocimiento por parte de la varita, ya que parecía demasiado ocupada absorbiendo la abundante energía de luz en el área. ¿En serio? Axel estaba cabreado. Cuando quería algo, se emocionaba y reaccionaba con exageración, incluso le permitió usarlo para golpear a Z. Pero ahora que había logrado su propósito, ¿volvería a quedarse así? Estaba empezando a alegrarse de tener otra arma poderosa. Mientras seguía maldiciendo la varita, de repente esta empezó a temblar y empezó a salir magia de luz. La absorción se detuvo y la madera de la varita empezó a moverse por sí sola. Por el vínculo, Axel podía sentir que en ese momento se sentía bastante incómodo. ¿Sistema, qué pasa? Axel, la varita se ha desequilibrado. ¿Desequilibrado? ¿Qué significa eso? Tu varita es una varita con núcleo elemental dual, hecha del núcleo de luz de un querubín y del núcleo oscuro de un demogorgón. Pero como el núcleo de Demogorgón era demasiado poderoso en comparación con el núcleo de luz, se hizo con la madera del árbol del mundo, equilibrándolo e incluso haciéndolo más orientado hacia la magia de luz. Pero ahora, al absorber su parte perdida que se había vuelto tan poderosa en los últimos años y absorber toda esa magia de luz, la madera del árbol del mundo se está volviendo activa nuevamente, recuperando sus propiedades latentes. El núcleo de Demogorgón ya no es suficiente para equilibrar los atributos de la varita, por lo que la hace así. Axel apretó los dientes. Genial, simplemente genial. Si así fuera, no habría dejado que la varita codiciosa recuperara la parte perdida. Habría preferido destruirla él mismo. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo hago para que vuelva a funcionar? Necesitas equilibrar la varita de nuevo. Para eso, necesitas energía oscura lo suficientemente poderosa como para equilibrar la madera del árbol del mundo. ¿Qué demonios?
¿Seguiré jugando al sube y baja de esta manera o siquiera llegaré a usar esta cosa? Axel estaba molesto. ¿Cómo se suponía que encontraría algo que pudiera ser tan poderoso como la madera del árbol del mundo que casi lo había derrotado hace un momento? El núcleo de Demogorgon ya era el núcleo de oscuridad más poderoso que pudo encontrar, y en realidad provenía del inframundo. ¿Qué? En ese momento, Axel escuchó una voz familiar a través de su enlace mental, lo que casi le hizo saltar. ¿Dónde estoy? Tú, ¿qué me hiciste? La voz provenía de su vínculo mental con la varita y en realidad pertenecía a nadie menos que Zeta, la loca de la que creía haberse deshecho. ¿Estás viva todavía?, preguntó Axel, poniéndose en guardia de nuevo. A estas alturas ya estaba empezando a asustarse. Había matado a esa mujer al menos 5 veces. Y, sin embargo, allí estaba, viva de nuevo. «Mujer, ¿no puedes dejarme matarte en paz?», preguntó frustrado. Zeta, por otro lado, parecía haber comprendido su situación y comenzó a desesperarse. «Tú eres quien me atrapó de esta manera y ahora dices que no puedes matarme. Créeme, prefiero morir antes que enfrentar tal desgracia». Axel frunció el ceño. «¿Te atrapé? ¿Qué quieres decir?». «Ni siquiera lo sabes. Toda mi fuerza vital y mi secuencia genética estaban almacenadas en el núcleo. Y ahora que lo has convertido en parte de tu varita, también estoy atrapado aquí». «¿Qué? No lo hice a propósito. Tenerte en mi varita sería lo último que querría. ¿Qué podría ganar Axel al tener a Zeta en su varita?». «Si realmente no lo haces, entonces déjame salir ahora mismo», ordenó. «¿Te dejo salir?». Axel miró a su alrededor. Y como era de esperar, era un cementerio lleno de árboles muertos por todas partes. Y las pequeñas cantidades que habían vuelto a crecer después de la destrucción también estaban muriendo rápidamente sin un núcleo que las controlara. «Sí, de ninguna manera», dijo secamente. «¿Está loco? Si alguna vez liberara a esta mujer, lo primero que intentaría ella sería matarlo». «Juro que no te haré ningún daño. Cualquier cosa es mejor que ser deshonrado de esta manera», dijo Zeta. ¿Crees que esperarías después de que alguien asesinara a toda tu familia?», preguntó, repitiendo exactamente las mismas palabras que ella le había dicho cuando le pidió una tregua. Esta mujer ni siquiera pudo esperar a matarlo lo suficiente para ocuparse primero de la entidad. Y ahora está aquí, intentando convencerlo de que no intentará hacerle daño. Un joven de 20 años tiene más posibilidades de asesinar a un líder mundial que Axel de liberar a Zeta. Puedes renunciar a la esperanza de ser libre. En cambio, ahora mismo estoy tratando de averiguar cómo matarte», admitió con franqueza. «¿Matarme? Entonces hazlo. Pero recuerda. Mi vida está completamente conectada al núcleo del árbol del mundo. Si me matas, el núcleo morirá conmigo», exclamó Zeta. «¿De verdad?». Axel frunció los labios, pensando. «Mejor aún. Al menos no tendré que equilibrar esta varita inútil». Pero en ese momento, como si hubiera escuchado sus palabras, la madera de la varita se tensó alrededor de su nueva parte, enviándole el mismo mensaje. Si la nueva parte se va, la varita se va con ella. «A la mierda con esta mierda». Frustrado, Axel guardó la varita en su lugar de almacenamiento, o al menos lo intentó. Pero entonces recordó. Ya no le quedaba espacio de almacenamiento. «¿Cómo llegaste aquí en primer lugar?», le preguntó a la varita. Axel tenía muchas preguntas. ¿Cómo llegó aquí después del ritual? ¿Tuvo éxito? ¿Cómo está Daphne? Lástima que la varita todavía no respondiera, ya estaba en un estado de semisueño. Suspirando, lo guardó en el bolsillo de la ropa conjurada que había estado usando. Su anterior armadura corporal de Black Ops de Atlántida era bastante duradera, pero no sobrevivió a la explosión, por lo que tuvo que conjurar estas prendas después de despertarse desnudo. Y estas también estaban en las últimas, parecía que se iban a caer en cualquier momento. Lo primero es lo primero. «Nerintos, ¿cómo refuerzo el sello?», preguntó. El tridente ha ayudado a los gobernantes anteriores a reforzar el sello varias veces en el pasado. No hay nadie mejor a quien preguntar. «Mi rey, está justo ahí», respondió el tridente, señalando justo el lugar donde solía estar el árbol del mundo. «Por supuesto», murmuró Axel, poniendo los ojos en blanco.
Hizo una pala con agua y comenzó a cavar. En ese momento, toda la energía mental que había recuperado estaba siendo utilizada para luchar contra la presión de la entidad, lo que hacía que la excavación manual fuera una mejor opción. Pero, mientras cavaba, de repente, las rodillas de Axel se doblaron porque la presión aumentó repentinamente a un nivel inimaginable. Sistema, ¿qué carajo? El aumento repentino fue tan anormalmente alto que Axel supo que algo tenía que haber cambiado. De lo contrario, la entidad habría hecho esto antes de destruir a su supuesto guardián. La organización ha decidido tomar medidas. El rey ha atacado la ciudad con el sistema de autodefensa. La cantidad de vidas perdidas y el miedo que se extiende entre los atlantes están debilitando aún más el sello. En serio. Ahora mismo. Como ya estaba agotado debido a la pelea y después de resistir toda la fuerza del control de la entidad por tanto tiempo, ahora que los poderes de la entidad habían aumentado repentinamente, a Axel le resultó demasiado difícil resistirse. Lentamente pero con seguridad, pudo sentir una energía extraña tomando el control. Una serie de pensamientos compulsivos comenzaron a entrar en su mente, tratando sutilmente de seducirlo. Al mismo tiempo, un dolor punzante se extendió por su piel. Axel miró hacia abajo y vio unas marcas azules que le eran familiares y que se extendían por sus brazos y piernas. Empezando por la piel, se abrían paso gradualmente, tomando el control con fuerza. No va a pasar. Por supuesto, Axel no iba a quedarse sentado y disfrutar de la sesión de tatuajes gratis. Intentaba apoderarse de mí. Parece que no me conoces lo suficiente. En su mano apareció un cuchillo hecho de hielo. Barra oblicua. La capa exterior de su piel se desprendió, junto con las marcas, antes de que pudieran hacerse más profundas. Pero Axel sabía que no era una solución a largo plazo. No tenía piel infinita mientras que la entidad podía hacer esto todo el día. Tenía que pensar en otra cosa. Piensa, piensa, piensa. La mente de Axel comenzó a trabajar furiosamente, tratando de pensar en una solución para resistirse a la entidad. En su mente, aparecieron información sobre varias opciones. Y de repente, lo entendió. Se había olvidado por completo de ello. Axel cerró los ojos. Y cuando los abrió, un aura ámbar comenzó a emanar de la esquina de sus ojos. Así es. Su nueva línea de sangre. Vamos. Luego, dejó de resistirse y dejó que las marcas penetraran en su interior. Un dolor punzante se extendió por todo su cuerpo, cada vez más profundo, hasta llegar a su alma. Ese era el objetivo final de las marcas. Conectarse con el alma. Así es como la entidad otorga poder a los miembros de Kraken, estableciendo un vínculo con sus almas para que puedan extraer su poder. Pero, cuando Entity intentó establecer la conexión, sucedió algo inusual. Afinidad del alma. Enfoque Zen. Solo pudo entrar en contacto con una capa extremadamente firme del alma. La entidad intentó excavar más profundo, pero Axel no se lo permitió. En cambio, con la parte reforzada de su alma, se aferró a los tentáculos azules que lo habían alcanzado. La entidad de repente aumentó su poder, atacando su alma. Axel frunció el ceño, una gran cantidad de dolor recorrió todo su cuerpo, el tipo de dolor que se siente cuando tu alma está dañada. Pero Axel no se rindió. Tenacidad monstruosa. Su mayor tolerancia al dolor, que le había hecho casi perder su poder mental por no sentir dolor, ahora le resultó útil mientras soportaba el dolor. Lo intentó de nuevo y fracasó de nuevo. Pero la información entró en su mente y aprendió rápidamente de ella. Soportando el dolor, lo intentó de nuevo. Pronto, afinidad del alma. 10%. Su control aumentó y lo intentó una vez más, reforzando aún más su alma con el nuevo conocimiento que apareció. Ahora optó por un enfoque más seguro, apuntando a enlaces individuales mientras se defendía del resto. Logró apoderarse de uno, y el poder mágico inundó su alma, convirtiéndose en la suya propia. Afinidad del alma. 15%. Mientras tanto, su conocimiento y control sobre el alma aumentaban. Y cuanto más aprendía, más asombrado estaba. El alma puede ser algo bastante aterrador. Contrariamente a lo que uno podría esperar, el alma en realidad tiene múltiples aplicaciones, cada una más impactante que la otra. Axel comenzó a conectarse con el resto de las ataduras, pero no de la manera que la entidad quería. Como había aprendido, existen diferentes tipos de conexiones entre almas.
Lo que la entidad desea es una conexión bidireccional, en la que la entidad sea la parte dominante. Lo que significa que podría suministrar energía cuando quisiera, en la cantidad que quisiera y, si fuera necesario, incluso quitarle su poder si quisiera. En cambio, el vínculo que estableció Axel fue una conexión unidireccional, en la que él era el dominante. Podía tomar todo el poder que quisiera de la entidad, pero no al revés. ¿Qué? Él era un ladrón. ¿Qué más se podía esperar? Pero, ¿cómo se le ocurrió a Axel este plan loco y realmente esperaba que funcionara? Porque recordó el retrato de su padre. Ese retrato tenía las marcas azules, que, en ese momento, había pensado que eran solo tatuajes elegantes. Pero, como el retrato se mueve, había visto esas marcas azules brillar, lo que significa que Tristanunt en realidad estaba usando el poder de la entidad. Y, sin embargo, no estaba bajo el control de la entidad. Así que Axel ató cabos y decidió dar el salto. ¿Qué otra opción le quedaba? Si ese hombre podía hacerlo, Axel también. Y con la forma en que iban las cosas, la entidad habría llegado a su alma tarde o temprano. También habría perdido algunas capas más de piel además de eso. Entonces es mejor tomar la ofensiva de manera proactiva. Además, ha estado fortaleciendo su alma a través del enfoque Zen, por lo que no tenía miedo de que sufriera daños graves desde el primer intento, después de lo cual, podría aprender más al aumentar su competencia. Básicamente, estaba entrenando en tiempo real con su alma en juego, algo que solo él puede intentar, ya que cualquier otra persona se desmayaría con solo un golpe en su alma. Por supuesto, también es porque recibe información del sistema a través de la cual puede elegir el camino correcto. Afortunadamente, al principio fue un poco doloroso, lo cual significó mucho, pero valió la pena después de algunos intentos. Ahora que había tenido éxito una vez, rápidamente comenzó a establecer más conexiones. La entidad pronto descubrió que la estaban estafando. Al tensar el sello, envió más tentáculos, y también envió más poder a través de ellos. Pero, afinidad del alma. 20%. Has aprendido la habilidad. Fortificación del alma. Has aprendido la habilidad. Combate de almas. Axel ya había comenzado a fortalecer su alma, preparándose para enfrentarlo. La entidad está atada por el sello de tal manera que solo puede ejercer una cantidad limitada de poder sobre un individuo. Y como ese era el caso, no tenía miedo. Tráelo. Mientras luchaba contra la entidad a través del alma, su mente ya no enfrentaba ataques, lo que le dio tiempo para recuperar su poder mental. Mientras tanto, una armadura se formó fuera de su alma, protegiéndola de la influencia de la entidad. Por supuesto, Axel no podía darse el lujo de seguir haciendo esto por mucho tiempo ya que la entidad probablemente nunca se cansaría, solo se haría más fuerte. Usando su varita, cavó rápidamente a través del alma, quitando las raíces muertas que se interponían en el camino para llegar a las profundidades. Por supuesto, la magia utilizada para esto fue prestada de la propia entidad a través de la conexión. Pronto, descubrió un enorme círculo mágico, del tamaño de 2 canchas de tenis, que parecía extremadamente complicado. Entonces, ¿cómo lo refuerzo? Le preguntó apresuradamente al tridente, ya que todavía se resistía continuamente a la entidad. Debes enviar alrededor de 4 millones de arcos de poder a través del centro. Puede ser cualquier tipo de poder. Energía del agua, magia, llamas, relámpagos, cualquier cosa. El sello convertirá automáticamente el poder para reforzarse a sí mismo. Bueno, ¿y cuánto tiempo tardaría? Preguntó, sin saber exactamente cuánta potencia era. Básicamente, deberías terminar en unos días. ¿Pocos días? Axel hizo una pausa. Que te jodan. De ninguna manera va a tardar tanto. Axel suspiró. Ojalá llegue a tiempo. Capítulo 236. Batalla de Atlántida 1 parte. De regreso en Atlántida, todo el reino quedó atónito mientras digerían la noticia que acababan de escuchar. El rey Atasis II, se ha rendido ante la entidad. Se puede imaginar el duro golpe que esto supuso para su moral. El rey es la figura principal de un reino y guía a todos con el ejemplo. Es un hecho que los ciudadanos pueden confiar en que el rey tomará las decisiones correctas para el reino y evitará que sufra daños. Pero olvídate de proteger al reino, al rey, en lugar de eso se unió al enemigo. Todavía estaban tratando de averiguar cómo el Kraken obtuvo el control del trono real, pero así fue como lo obtuvieron.
tomando el control del rey mismo. No puedo creer esto. ¿El rey? De ninguna manera. Esto no puede ser. El rey Atasis siempre había sido un gobernante sabio y benévolo que siempre se opuso al Kraken y sirvió al reino con una devoción inquebrantable, hasta el punto de incluso luchar y castigar a su propio hermano por apoyar al Kraken. Entonces no podían entender cómo un gobernante así podía ceder ante el Kraken. Atasis, cuyo rostro estaba lleno de arrugas, suspiró. Tila, hija mía. Sé que estás viendo esto. Tengo algo que decirte. Dijo, mirando a la cámara. Princesa, ese no es tu padre. Dijo el general mientras se disponía a cerrar la pantalla. Las marcas azules indican que el rey ya ha sido tomado. Lo que sea que esté diciendo está bajo la influencia del Kraken. Y la princesa, en verdad, ya ha sufrido demasiado. No está en condiciones de soportar más. Pero como siempre, Antilla detuvo al general. Esto podría ser importante. Dijo, con el rostro completamente inexpresivo. Podría resultar herida una y otra vez, pero nunca escapará. Como si supiera que Antilla lo escuchaba, el rey continuó hablando. Estoy realmente avergonzado, hija mía. Por haber cedido. Pero el dolor fue demasiado. Perder a mi esposa y a mi hermano fue bastante doloroso, pero mi alma dañada estaba haciendo que cada momento de mi vida fuera un infierno para mí. Pensé que unirme a ellos aliviaría el dolor, y así fue, temporalmente. Empecé a sentirme mucho mejor. Incluso me estaba recuperando. Pero, el precio era demasiado alto. Perdí el control sobre el trono, perdí el control sobre mí misma, yo, terminé matando a mi propia hija. De pronto, Antilla levantó la vista confundida, preguntándose si había oído bien. Todavía estaba viva, ¿verdad? Pero cuando el rey continuó, se llevó otra sorpresa. El rey suspiró. No tenía control sobre mis acciones. Ni siquiera sabía cómo terminé en la base del Kraken. Antes de darme cuenta, estaba viendo a mi hermano, que debería haber estado muerto, luchando contra Atlana, y luego, sin tener control sobre mis acciones, lo ayudé. Sometí al tridente real, el tiempo suficiente para que ella quedara acorralada y obligada a realizar un movimiento suicida. Antilla se quedó allí parada sin comprender, con la cabeza en un torbellino de pensamientos caóticos. Princesa, no puede ser cierto. Solo están intentando confundirnos. Dijo el general, aunque, al principio, incluso él parecía inseguro. Pero Antilla sacudió la cabeza, recordando los recuerdos. Y ahora que añadía esta nueva información a los acontecimientos pasados que siempre le habían parecido extraños, de repente, todo cobraba perfecto sentido. ¿Por qué su hermana de repente comenzó a comportarse de manera extraña alrededor del padre real? ¿Por qué él había comenzado a recuperarse milagrosamente? ¿Por qué perdió el control sobre el trono? ¿Por qué su hermana se fue y por qué incluso escondió las peligrosas y destructivas armas del reino que podrían haber sido tan útiles en esta guerra? Es cierto. Tiene que ser así. No hay otra explicación. Entonces, su tío mató a su madre y a su sobrino, y su padre mató a su hermana. De entonces, todo este tiempo. Murmuró con voz temblorosa. El rey continuó, sin haber escuchado a Antilla. Yo también fui responsable de envenenarte, haciéndote incapaz de tener hijos, y también fui responsable de que el trono real no te reconociera, ya que tuvimos que iniciar el proceso de corrupción. Suspiró el rey. Lo siento mucho por eso. Sé cuánto te has culpado por eso, nunca te casaste con nadie y también intentaste ser mejor para algún día obtener el reconocimiento del trono. Debe haber sido realmente frustrante. El rey golpeó el apoyabrazos del trono. Pero, ¿sabes qué es más frustrante? Es el hecho de que justo después de haber cumplido con mi uso, encerraron estos recuerdos y recuperaron la mayoría de los poderes que me habían dado, dejándome solo lo suficiente para sobrevivir. Ahora que han corrompido por completo el trono, han devuelto mis poderes y han desbloqueado mis recuerdos de nuevo, como una concha marina. Dijo el rey con frustración, pero Antilla ya no estaba escuchando, su mano descansaba sobre su vientre. Ella ni siquiera se dio cuenta, pero una vez más estaba teniendo dificultad para respirar. Entonces, ¿esta fue la razón? ¿No porque nació con defectos genéticos o porque era incompetente? El cerebro de Antilla había perdido toda función, tan aturdida estaba después de recibir toda la información. Esto fue demasiado. Esto realmente fue demasiado.
La habían envenenado para que fuera infértil y el trono estaba demasiado corrompido para reconocerla. Así que, pasar a lo que pasara, se suponía que iba a fracasar de todos modos. Durante todo este tiempo, ella solo había sido una pieza de ajedrez demasiado inútil para siquiera deshacerse de ella. Todos esos años de culpa, odio hacia sí misma, autocompasión, entrenamiento brutal, trabajo duro, ¿todo fue en vano? ¿Por qué? Porque fue traicionada por su propio padre. Una sensación de desesperanza la envolvió. Su padre real había estado sufriendo durante un tiempo y Antilla había hecho las paces con la posibilidad de perderlo. Había pensado que lo peor que podría pasar sería que la dejaran sola. Pero esto jamás lo hubiera imaginado ni en su peor pesadilla. La traición de la persona a la que había cuidado durante los últimos 10 años. Y una traición tan grande. Ahora sentía que toda su vida había sido inútil. Princesa. Recupérate. Distraerte es exactamente lo que quieren. Exclamó el general cerrando la pantalla. Realmente lamentaba no haberla limpiado antes. Pero, ¿qué podía hacer? Estaba demasiado sorprendido como para pensar en ello. Había sido amigo de la infancia del rey Akasis. Y luego de su guardia real, antes de ascender finalmente al rango de general. Y nunca se había imaginado que el rey realmente haría algo así. Ahora culpaba a su incompetencia por no haberlo notado. Estaba tan cegado por la lealtad y la amistad que nunca vio todas las señales evidentes de que algo andaba mal. Ahora se arrepentía profundamente. Si hubiera sido más cauteloso, nada de esto habría sucedido. La transmisión del rey realmente logró su propósito. Todos estaban en un profundo estado de shock, entendiendo todo lo que se había dicho. Y, como si estuvieran esperando exactamente ese momento, el ejército Kraken eligió ese momento exacto para atacar. Un enorme ejército comenzó a atravesar el portal que había quedado completamente abierto ahora que estaba bajo el control de Kraken. Figuras humanoides grotescas, criaturas gigantes, naves aéreas con guerreros que empuñaban reliquias pseudo y portadores de reliquias forzadas, todo llegó en grandes cantidades, mostrando que el Kraken había estado conservando su fuerza para este momento. Y si el tamaño, el tiempo y el control de todo el reino no fueran suficientes, todos y cada uno de los guerreros ahora estaban supercargados con el poder de la entidad, con marcas azules que brillaban más que nunca. Al mismo tiempo, la artillería y los cañones láser que siempre habían apuntado hacia el portal, ahora se giraron para apuntar hacia el reino. El general fue el primero en reaccionar. Dejando a un lado todo lo que pasaba por su mente, se puso a cumplir con su primer y principal deber: proteger el reino. Atlantianos. Preparemos las defensas. Rugió, levantando su espada gigante con una mano. No lo olviden. Esta lucha es para proteger nuestro reino. Nuestro hogar. Y mientras yo siga en pie, nadie nos lo podrá quitar, ni siquiera el mismo rey. Su grito de batalla estaba impregnado de magia, viajando por todo el reino y llenando a todos de fuerza y vigor. Era una habilidad que venía junto con su reliquia, el Proeliator. De repente, todos salieron de sus pensamientos negativos y la intención de batalla surgió en sus corazones. El grito de guerra les recordó que, incluso si habían perdido al rey, incluso si habían perdido sus defensas, e incluso si habían perdido muchos guerreros, todavía estaba este gigante de su lado, que siempre había demostrado su poder abrumador en el campo de batalla. Los lanzadores de hechizos defensivos invocaron sus magias juntas y un enorme escudo apareció en el aire, guiando hasta el ejército. No había cobardes ni aficionados aquí. Todos los presentes habían luchado y sobrevivido a numerosas guerras en los últimos 6 meses, así que cuando el general dio las órdenes, su entrenamiento e instinto tomaron el control, reemplazando el miedo y la confusión. Los cañones y la artillería impactaron en el escudo, pero la mayoría logró mantenerse en pie. Al mismo tiempo, el general se elevó en el aire. Hubo un destello de luz y un centenar de las criaturas Kraken que se acercaban se partieron en dos, incluidos muchos cañones Altantian. El corte de espada del general trajo esperanza a todos. Luego apuntó con la espada al enemigo. Ataques a distancia listos. Listos. Fuego. Se lanzó una gran andanada de hechizos desde el lado de Atlantis, mientras todos los que tenían hechizos y armas a distancia atacaban. Pero también se erigió un escudo supercargado en el lado del Kraken, que los protegía de la mayor parte del daño. Lancen los beneficios.
Cada uno de los guerreros estaba cargado con hechizos de mejora, haciéndolos temporalmente más fuertes, más rápidos y más resistentes. Todas las unidades. Formación icariana. Ordenó, solicitando una formación planificada previamente que implica tanto ataque como defensa. Cargar. Vengad a los caídos. A la carga. Rugió el general liderando la carga en su carro. Vengar a los caídos. Todos los jinetes con tiradores en sus espaldas volaron detrás del general mientras las unidades de tierra eran lideradas por el comandante en jefe. El ejército del Kraken también cargó, sin miedo al ejército que se acercaba. Las dos fuerzas se enfrentaron en el medio, comenzando la batalla real. Un rayo cayó del cielo, derribando de 4 a 5 criaturas gigantes a la vez junto con los guerreros Kraken que llevaban mientras Ender entraba en la batalla. El resto de los portadores de reliquias los siguieron mientras cuchillas de viento de alta velocidad cortaban al ejército como si fuera hierba, una gran cantidad de enemigos estalló en llamas, una enorme criatura fue levantada y entronizada sobre la parte más densa del ejército, etc. Pero en ese momento, los portadores de reliquias forzadas, que eran comparativamente más numerosos, atacaron a los portadores de reliquias de inmediato, según la orden. Evade. Gritó Ender, sintiendo que algo no iba bien mientras creaba un campo de fuerza de relámpagos para ganar tiempo. El resto de los portadores de reliquias se alejaron rápidamente del área justo cuando el ataque aterrizó. ¡Boom! Una gran explosión sacudió toda el área donde solían estar los portadores de reliquias, atrayendo también la atención del resto de los ejércitos. ¿Qué fue eso? ¿Qué clase de poder es ese? ¿Cómo? Los labios de Sylvia se abrieron en estado de shock. ¿Un aumento tan grande? El sello se mantiene principalmente al tomar una pequeña cantidad de magia de cada atlante. Y dado que acababan de perder muchos soldados y civiles en el ataque sorpresa de hace un momento, definitivamente esperaban que la entidad ahora pudiera suministrar más energía a cada individuo. Pero, en una cantidad tan grande, estaba fuera de sus expectativas. No fue solo el aumento de potencia, dijo Ender, con su mente trabajando furiosamente. Esos ataques estuvieron bien coordinados, diseñados para cada uno de nosotros. Si hubieran optado por una defensa sencilla en lugar de extrema precaución, tal vez ahora estarían en problemas. Esto no es bueno. Esta vez han venido preparados. Se produjeron resultados similares cuando los ejércitos de combate cuerpo a cuerpo se enfrentaron. El aumento de poder fue algo asombroso. En la mayoría de los enfrentamientos, fue el ejército Kraken el que salió vencedor. Parece que todas las peleas anteriores a esta fueron simplemente sacrificios en los que no utilizaron la táctica que habían estado desarrollando durante todo este tiempo, guardándolas para este día. Si eso no fuera suficiente, Kravix, el sexto supervisor y portador de la reliquia espacial, que había estado escondido todo este tiempo, apareció de repente en el espacio como si fuera dueño del lugar, con otra de las bombas dimensionales en sus manos. El espacio a su lado se abrió y apareció un enorme biomatón, que estaba siendo controlado por el quinto supervisor Karlok, quien tenía la reliquia biotecnológica. Esto va a ser demasiado fácil, dijo Kravix mientras lanzaba la bomba sobre el ejército atlante. ¿Estás seguro de eso, Zervix? Aunque, antes de que la bomba pudiera llegar hasta abajo, fue tragada por la oscuridad y luego liberada al ejército Kraken. La fiesta empezó sin mí. La oscuridad comenzó a extenderse por el cielo cuando Kirin apareció en el aire. Tenía la misma mirada en su rostro que cuando se lanzó a la matanza, y solo se detuvo después de haber matado a 3 supervisores. Porque acababa de regresar de presenciar la muerte de miles de civiles inocentes. No hace falta decir que no estaba de muy buen humor. Y la atmósfera actual resultó ser perfecta para que se desahogara. Los guerreros del ejército Kraken comenzaron a ponerse nerviosos. No solo por Kirin, sino por lo que viene con ella. Un aura de muerte comenzó a extenderse por toda la zona. Y entonces, ella apareció. Un rayo negro irradiaba de ella y sus ojos tenían un patrón extraño de pupilas rodeadas de círculos negros. Llevaba una armadura oscura que enfatizaba la movilidad y un aura de muerte y oscuridad emanaba de ella, lo que hacía que su entorno literalmente perdiera luz y vida. Ella apareció en la parte más densa del campo de batalla, y los guerreros Kraken cayeron como olas, siendo reclamados por la muerte.
Al ver a Kirin y a su protegido, Kravitz decidió huir, pero Kirin expandió su dominio y lo atrapó en su interior. Pero no fue lo suficientemente grande como para atrapar al biomatón gigante de Karlok, que escapó y comenzó a atacar al ejército de Atlántida. Akiko, no te metas demasiado profundo, dijo Martina a través de su comunicador, mientras sobrevolaba un enorme avión que volaba hacia el campo de batalla. En los últimos meses, Martina también había cambiado mucho, ya que había experimentado pérdidas y guerras. Se había cortado el pelo y sus ojos reflejaban más madurez e inteligencia. Había descartado sus bonitos atuendos y había elegido una armadura de metal completo, y también había desarrollado algunos músculos. Y sorprendentemente, su armadura tenía 5 estrellas, lo que significaba lo alto que había llegado en solo 4 meses. Al mirar al biomatón gigante que estaba atacando al ejército atlante, no se sorprendió en absoluto, ya que había investigado todo sobre Karlok. Aquí Tech-Mage. Tengo a Karlok bajo control, cambio, dijo por el comunicador y comenzó a ajustar los controles de la aeronave. Estaba esperando poder probar esto. Martina tiró de un hígado y de repente todo el avión vibró, cada parte de su estructura empezó a moverse. Las alas se plegaron y el cuerpo principal se abrió mientras la aeronave comenzaba a caer. Impactó contra el suelo sobre el ejército Kraken, aplastando a muchos y provocando un terremoto. Cuando el polvo se disipó, un gigante robótico estaba allí con un cañón de riel en la mano y una espada en la otra. Transformación de Gundam completada. Guardián Nintaxe, en línea. Se escuchó la voz de Ai. ¿Qué es esta abominación? No es nada artístico. Karlok, que había estado tratando de aplastar a un grupo de soldados, se detuvo en el proceso, ofendido por la presencia de otro humanoide mecánico como el suyo. Martina no perdió palabras y le disparó directamente con el cañón de riel. Con esto, la guerra final realmente había comenzado en pleno apogeo, la muerte y la destrucción se extendieron por todas partes. Desde un punto de observación elevado, un hombre con una cabeza hecha de metal observaba el campo de batalla con una leve sonrisa en su rostro. Peculiar, murmuró, con el cálculo corriendo por sus ojos. Comience a implementar la fase 2. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Chuchas 2.0, Jaime López, y Juan Lomas. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Tojifu Siguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdón Gámez, Amino Senpai, y Marcos Peña. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego y José Peralta. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Rubén Pizano, Fede Maleo, Humberto Ocampo, y Jaime López. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.